Ok, bueno, buenos días a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una vez más con ustedes, con el propósito de presentarles herramientas que el Señor nos ha dado como ministerio, pero también amigos y redes con otros ministerios que siguen teniendo un impacto en la vida de muchas personas alrededor del mundo, literalmente, en muchos lugares del mundo, usando muchos idiomas, usando talentos y habilidades que el Señor le ha dado al cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar de uno de esos ministerios amigos y de un hermano muy querido por nosotros, el hermano Steve Nine, que va a estar compartiendo con todos ustedes desde el Ecuador, donde el Señor le llevó como misionero para hacer bien su obra, pero también a conocer a su esposa. Seguro él va a compartir un poquito de eso, de su familia y cómo el Señor les ha bendecido el ministerio y todo lo que ellos hacen. Pero antes de continuar, quiero tomar un minuto para orar, encomendar este tiempo al Señor. Gracias a todos los que se están conectando a través de Zoom, a través de las redes también, de YouTube y de Facebook. En un minutico vamos a poner también, o quizá Daniel ya lo está haciendo, de poner el enlace de tanto de YouTube como Facebook, en caso de que ustedes quieran compartir esto con otras personas, pero también para que ustedes puedan tener referencia posterior. Oremos. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Qué privilegio poder compartir de tu palabra y poder estar cerca de tantas personas, Señor, que queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo equipados por ti, Señor, y con la ayuda de otros hermanos, ser equipados para ser más efectivos en la obra a la que tú nos has llamado. Tú eres bueno, Señor, nuevas son cada mañana tu misericordia, por eso te alabamos, te agradecemos en este día y encomendamos este tiempo que podamos disfrutarlo mucho, pero también podamos aprenderlo y podemos aplicarlo primero en nuestras vidas, pero también podemos aplicarlo en nuestros ministerios. Te bendigo, Señor, te alabo, te doy gracias por la vida de Steve y por los demás del equipo que están hoy con nosotros, por Tatiana, Poli, Rosalía, Guillermo, Sarid, Daniel, que están ayudando en diferentes maneras para que esto sea posible. Te glorificamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, rápidamente para compartirles, para los que son nuevos en este espacio, somos un ministerio cristiano, EduTech Mission. El Señor nos ha llamado a usar herramientas de educación y de tecnología para equipar a la iglesia de hoy. Y es impresionante, o sea, cuando vemos lo que el Señor ha estado haciendo, ha sido súper especial aún en este tiempo de pandemia y antes también. Estábamos sacando unos números en estos días, revisando lo que el Señor ha permitido hacer a este ministerio. Y en los últimos 6, 7 años, nuestro ministerio ha estado sirviendo físicamente, ha enviado equipos a 36 países. Eso fue impresionante. Pero los últimos meses, como saben, yo diría aún el último año, hemos bajado mucho los viajes, pero ha sido muy lindo cómo podemos usar herramientas como esta, la tecnología, para llegar a ustedes y literalmente alcanzar a más gente que la que alcanzábamos cuando podíamos estar yendo de un lado a otro muy cansados, gastando mucho dinero y todo eso. Entonces, bienvenidos y con ustedes entonces los voy a dejar con Steve. Les animo en el Señor a que estemos dispuestos a aprender cosas nuevas y hoy son una de esas cosas que van a ser quizá nuevas para nosotros y vamos a estar mejor equipados para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros, ya sea en esta área de oralidad o en otras áreas que aún el Señor nos permite servir, como en el área de liderazgo, en tecnología, en educación virtual. Entonces, que Dios les bendiga y con ustedes mi hermano Steve Nine. Adelante, Steve. Ok, vamos a ver, Steve. Ok, teníamos a Steve
Es posible un problema, Steve, am, con su internet. Steve nos está acompañando desde el Ecuador el día de hoy. Ok, déjame reviso sí, se le fue el internet, pero ya dice, ya está conectándose, ¿ok? Ya está conectándose, Steve. Dice, se me fue el internet, espérame un minuto. Bueno, aprovechamos el tiempo de ustedes porque es muy valioso. Quizá, Poli, tú puedes compartir un poquito lo que ha estado pasando en los talleres de oralidad en inglés y en español. Bueno, ya tenemos a Steve. Vamos a dejar a Poli para más adelante. Pero Steve, adelante. Sentimos mucho que tienes problemas con tu internet, pero ya te vemos. Así que adelante, mi hermano. Creo que sigue tu micrófono cerrado, Steve. Creo, déjame ver. Ok, tenemos. Ya déjame, porque posiblemente debo hacerte otra vez coanfitrión para que puedas abrir tu micrófono y ya puedes. Ahí sí, perfecto. Fuerte y claro. Bueno, hermano. bueno, no sé si les ha pasado, no escuché todas las cosas lindas que habló de mí Mauricio ahora, pero no sé si en este tiempo de aislamiento y cuarentena, si te ha pasado problemas con tu internet, pero parece que me acaba de pasar uno al momento menos indicado. Buenos días, yo soy Steve Dine. Es un gusto estar con ustedes hoy día, en este mañana. Supongo que es mañana donde usted está. Si no, buenas tardes o buenas noches, pero gracias a Dios aquí estamos 9 de la mañana en Ecuador y es una linda mañana. Aquí hay un buen viento que viene desde el mar y estamos muy frescos aquí hoy día. Bueno, ahora que corre, resetear el internet, me quitó un poco la mente. Mauricio, logramos compartir la primera encuesta. No lo lanzas todavía, pero primero quiero saludarles. Yo me llamo Steve Nine. Bueno, llevo como 20 años acá en Ecuador. Ya mi esposa y yo el año pasado celebramos 20 años de matrimonio y los comparto aquí. Bueno, iba a compartir aquí una foto. Aquí está con ustedes. Y aquí estamos, nuestra familia. Es yo y mi esposa Jackie. Y luego nuestro primer hijo se llama Steven. Él ahorita está en los Estados Unidos estudiando en Dallas, Texas, en un instituto que se llama Cristo para las Naciones. Y no ha podido ver, ya terminaron clases, pero se quedó ahí estancado. Y luego nuestras hijas tienen 15 y 13 años, Stephanie y Cristi Marie. Entonces, gracias a Dios, estamos muy agradecidos por las bendiciones de Dios sobre nuestra familia y en nuestras vidas. La verdad es que yo empecé sirviendo al Señor. Yo trabajaba en ministerios de jóvenes, de niños, desde mi juventud. Y luego llegó aquí a Ecuador y empecé a trabajar en ministerios también con niños de la calle, particularmente en Quito en ese entonces, y casas hogar, etcétera. Y bueno, luego de varios años estuve en un taller, justamente un taller de Kid Story, que es el tema que vamos a tocar hoy día, hace 8 años. Y ahí viendo ese taller me dio cuenta y dije, wow, eso es algo que necesitamos en Ecuador. Empecé a usarlo y trabajar con las estrategias que básicamente son estrategias de oralidad. Muy parecido al taller que ustedes ya han repasado, simplemente que era enfocado a la niñez. Entonces,
Luego de ese taller empecé a entrenar amigos por todo lado. Y después de unos 2 años, el mismo grupo Kids Around the World se llama Niños Alrededor del Mundo. Me llamaron y me pidieron si podía empezar a ayudarles entrenando al nivel de la región de Latinoamérica. Así que los últimos 6 años me he enfocado en ese trabajo. Y tenemos una red de entrenadores y por la gracia de Dios ya hemos entrenado en más de 12 países aquí en Latinoamérica y más de 2,000 iglesias capacitadas. Entonces, hoy día valoro mucho el tiempo suyo como personas y como maestros, como ministros del Señor. Pero realmente ese es un taller que para mí fue muy valioso en nuestro trabajo con la niñez. Entonces, espero que los próximos minutos que tenemos juntos también les sirven a ustedes y a los líderes y los obreros que trabajan con ustedes. Bueno, bienvenidos y ahora sí, Mauricio, vamos a arrancar con una encuesta simple. Para conocerles un poco a ustedes, me gustaría poder escuchar todos sus nombres y sus testimonios, pero en ese taller, 90 minutos, no será posible. Pero aquí en la encuesta básicamente dice, ¿cuál describe mejor su rol? Pastor, líder, ministerio de niños de la iglesia local, maestro de niños, líder de ministerio de niños en una nación o otros, para saber quiénes, por el rol, quiénes somos hoy día, básicamente es el deseo. Veo que tenemos unos 20 y pico personas aquí hoy en la mañana. Y mientras que están terminando los de llenar y entrar su encuesta, les pido disculpas desde antes por mi español. Si a veces me traba la lengua o me falta la gramática. Nadie en mi familia hablaba español, incluso nunca estudié español. Más bien me fui a vivir en la Argentina a los 20 años de edad y a la fuerza empecé a aprender, así que a veces si no me entienden, ponen en el chat, no te entiendo hermano, repite o se puede alzar la mano también. Mientras que terminan la encuesta, les voy a dar unas indicaciones para hoy día. Veo que bastantes tienen sus cámaras prendidas, algunos más no, y está bien. Solamente que hay momentos cuando vamos a interactuar aquí por el video. Y en esos momentos voy a pedir que o levanten la mano o levanta un número como 1 o 2 dedos aquí para poder ver. Entonces, en esos momentos, si pueden prender la cámara, excelente. O si no, en su defecto, usa ahí en las reacciones, hay el poder de levantar la mano. No sé si es en reacciones o dónde es, pero se puede levantar la mano aquí en Zoom también, aún sin prender su cámara. Muy bien, parece que tenemos la mayoría ya ingresados aquí. ¡Wow! Casi todos son otros, así que es súper interesante. Ahora me ha provocado la curiosidad. ¿Qué es el otro? ¿No es cierto? Así que ya les voy a exigir, abran el chat y descríbeme en el chat su rol. Si la mitad de ustedes son otros, yo quiero saber por qué o cuál es el rol, cómo te definas y por qué estás aquí con nosotros. Me voy a estar muy feliz, Mauricio, si vemos que muchos ponen padres, porque me encanta cuando los padres aprenden cómo contar historias bíblicas a sus hijos. No hay mejor maestro que el padre mismo. Muy bien. Entonces, yo creo que yo tengo que abrir el chat para poder leer. Muy bien. Soy mamá. Muy bien, Paula. Ministerio con líderes. Muy bien, Guillermo. Tania, misionera con un tribu indígena en Colombia. Muy bien, muy bien.
Papá, soy misionero entre el pueblo guaraní en Argentina. Ivana, muy bien. Ministerio con líderes y organizaciones cristianas. Excelente. Y tiene sentido. No había pensado en ese, Mauricio, pero tenemos varios misioneros a pueblos indígenas. Y eso incluso es una de las fuerzas de la oralidad, ¿no es cierto? En culturas orales. Soy madre y maestra en los Andes de Perú. Muchas gracias, Umbelina. Sari, entrenamiento y acompañamiento a líderes y organizaciones, matrimonios y misioneros. Muy bien, Nubia. Excelente. Padre de familia, maestro, conferencista. Jorge, muy bien. Bolivia y Sudán del Sur. Luisa, maestra de Biblia, madre y abuelita. Ahí está el medallo de oro. De oro, digo. Excelente. Bueno, muchas gracias por compartir y si pueden, sigan compartiendo ahí si no han terminado su rol y cómo es que están aquí. Algo que mencionamos es la cultura oral y obviamente, aun si no estás en una cultura que muchos definen como una cultura oral, la verdad es que la mayoría de la gente preferimos aprender por medios orales. Y eso especialmente es la verdad con los niños. Primeramente porque normalmente ellos no interactúan tan eficientemente con la lectura hasta que tienen como 8 años. Y entonces, con más razón con los niños, el poder de contar las historias oralmente es tan importante. Yo sé que ustedes han tenido sus talleres en antes con Tatiana, pero solo voy a mencionar. Yo creo que esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios escrita por todas las culturas en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y la verdad, aunque no existía obviamente en su forma escrita antes de los tiempos de Moisés, desde entonces hemos tenido palabra escrita en lo cual Dios ha expresado a nosotros su palabra. Y lo que me fascina de la Biblia, de la palabra de Dios, es que 43% de la Biblia está en el género narrativa. Es decir, Dios nos cuenta historias. Otro 33% es poesía, que está hecha para ser recitada oralmente. Entonces, encontramos que Dios nos comunica su palabra en una forma oral, aunque está escrita. Y la forma más efectiva que nosotros podemos compartir un buen parte de la palabra de Dios es oralmente. Y bueno, hoy en día vamos a empezar practicando y trabajando juntos. Nomás pido tu participación en cada actividad que hacemos. Y bueno, la primera es esta. Vamos a empezar el tiempo. Voy a hacer una historia con ustedes. Voy a tratar de hacerlo rápido con ustedes hoy día. Y voy a usar una de las dinámicas que usamos en Kid Story con los niños. Y la primera que vamos a hacer es vamos a dividirnos. Mauricio nos va a dividir. Si no tienes experiencia, se forman salas pequeñas y usted puede ingresar en la sala pequeña. Lo que van a hacer es van a entrar y va a haber 2 o 3 personas en cada grupo. Y solo van a tener, Mauricio, así como vamos a manejarlo. Le vamos a dar 5 minutos nomás por el reloj. Pero si ustedes terminan de antemano, salen y regresan aquí a la sala grande, ¿no? Entonces, van a tener que hablar rápido cuando se dividan, porque al momento que dividan, dale 6 minutos, Mauricio, porque a veces demora el internet en ingresar. Van a ingresar y van a compartir una historia suya con su amigo, pero solo tienes 1 minuto o 2 minutos para poder compartir cada uno. Y la primera pregunta es esta. Quiero que compartes ahí en su grupo una vez
cuando usted en su niñez se sintió o rechazado o no amado. Usted no se sintió bienvenida en un lugar, o sentiste rechazado o no amado o no bienvenida. Un momento en su niñez. Ahora, si no recuerdas ningún momento así en tu niñez, puedes contar una vez cuando fuiste más grande e igual te sentiste así. Una pregunta, Mauricio, al que dividen en grupos pequeños, ¿ellos van a poder desmutearse? Sí, eso es algo que vamos a hacer ahora mismo. Ok, vas Entonces, a desmutear a todos y nos van a dividir. correcto, correcto. Ok. Primero vamos a activar a todos y luego los dividimos. Entonces, tienen en cuenta que como van a estar desmuteados, cuando regresen al grupo, si pueden ustedes mismos poner mute cancelar su volumen. Entonces, ya está hecho y voy a dividir al grupo. Te vas a cambiar. ¿Estamos listos? ¿O ya dijiste las dos preguntas? ¿O listo? Es una pregunta nomás, y no es realmente una pregunta, sino un prompt que comparte una historia de su niñez, cuando usted se sintió rechazado o no amado. Ok, nos vemos en 5. Ok, en 5 minutos. 2 minutos antes de estar listos va a haber un aviso para que sepan. Okay. Y obvio, preséntate rapidito y ahí comparte su historia. Ok. Déjame solamente sacar a Steve Knight de allí. Un segundito. Bueno, Steve, creo que te va a mandar y tú... Está bien, yo comparto con ellos y salgo. Ok. Hola. Hola. No, o sea, él quiere llegar para jugar cosas. Pero es un poco complicado. Buenos días, hermana. Buenos días. Buenos días, soy Magali. ¿Cuál es su nombre, hermana? Buenos días, yo soy de Bolivia, Cochabamba, Bolivia. Mi nombre es Oliver. Y pues aquí aprovechando. ¿Cómo está, hermano? ¿Usted de dónde? Yo soy de Perú. Soy también mamá. Tengo 3 niñas. Soy maestra de escuela bíblica, pero también soy maestra de educación inicial para niños. Ese es mi trabajo secular. Wow. Entonces trabajo mucho con niñas. Mucha experiencia también hay. Qué bueno, hermana. Sí, yo Sí, soy mucha maestra experiencia. igual en la iglesia con los niños y tengo 2 niños pequeños, ¿no? Entonces, aprendiendo el arte de ser mamá. Muy bien, claro, he aprendido ahí con la experiencia que tiene. Bueno, nos ha dicho Steve que contemos una historia que nos ha
desde pequeños sí hemos sentido rechazo. ¿Usted tiene alguna experiencia de niña? Estoy tratando de recordar, hermana, no tengo algo que me haya marcado. Realmente estoy pensando, yo soy hija de pastores, entonces tal vez algo que de niña no tengo algo que me haya marcado mucho, tal vez en mi adolescencia ya, el hecho de tratar de marcar principios cristianos en un mundo que a veces lleva a la contra, ha sido para mí un poco difícil, ¿no? Entonces, en la niñez no tengo algo que tenga así marcado como rechazo, sentirme no amado, pero sí en la adolescencia, cuando estaba en el colegio, ¿no? Cuando se empiezan a armar grupos de querer escaparse del colegio, entonces uno dice, quisiera hacerlo, pero dice, no, ella no lo va a hacer, ¿no? Porque los principios son diferentes, ¿no? Y a veces ellos se dan cuenta, entonces creo que tal vez esa parte de mi adolescencia, sí. Qué bueno. Bueno, yo también, yo soy cristiana ya desde la juventud, pero nací en un hogar donde mis papás fueron católicos siempre, siendo yo la única que, digamos, cristiana en el hogar, ya en mi juventud. En mi niñez he tenido una niñez buena, no he tenido, digamos, alguna experiencia dolorosa, traumática, pero sí en la adolescencia, ya en la época de que uno se revela y empezaba a hacer cosas de repente con las amigas del colegio, no escapándome del colegio, esas cosas. Entonces, donde hubo una reunión que llamaron a mis padres y bueno, mi mamá me dio un castigo muy fuerte. Entonces, ahí sí sentí pues que, porque fue físico y verbal. Entonces, en la adolescencia, estamos hablando de 13 años tal vez, pero después no he tenido una experiencia así traumática, pero sí me dejé influenciar por, ¿no? El colegio, las amigas, tal vez irme a una fiesta en ese momento. Así es. Hay uno más, hermano Daniel, ahí, no sé si quiere comentar algo. A ver ahí. Sí, Daniel dijo, el hermano Daniel que se presente. Creo que no. Solamente somos las dos, nada más. Creo que dos o tres. Creo que 3, dice. Daniel aparece, pero está sin cámara, sin sonido. No sé, no quiere tal vez hablar. Ahí está. Uy, se terminó. Sí. Bueno, mucho gusto, hermana. Mucho gusto, hermano. Que Dios me bendiga en su ministerio. Sigan adelante. Igual usted, hermana, que Dios la siga usando en lo que usted está trabajando con los niños y en su hogar. Gracias, hermana. Bendiciones. Bendición. No sé. Mariana. Mariana. Límpiate tu carita, mamá. Tiene pan. Iván, ¿ha visto sus pijamas? Mm.
cuando ya sabemos que todos han regresado. Ok, dame un segundito. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por compartir una historia y también por escuchar una historia. Yo tengo una consulta. ¿Yo les puedo contar una historia hoy día? ¿Está bien? Yo también me gustaría contarles una historia. Y ¿sabe qué? Nuestra historia viene de la Biblia y viene de la vida de Jesús. Y Jesucristo había empezado a enseñar por todas partes y donde él iba, hacía milagros, sanaba enfermos, y ayudaba a personas que estaban oprimidos por el diablo. Y él predicaba las noticias del reino de Dios. Y donde él andaba, mucha gente se acercaba. Habían gente acercando a él, ricos, pobres, grandes, pequeños, jóvenes, viejos. Habían personas muy religiosos y habían personas que realmente eran malos, que estaban acercando a Jesús. Y junto con Jesús había un grupo de personas especiales. Ellos se llamaban sus discípulos. ¿Pueden decir conmigo discípulos? Discípulos, ahí muteados nomás, ahí, para que te escuches a ti mismo. Y en los tiempos de Jesús, había un maestro y el maestro tenía sus discípulos. Y la meta de cada discípulo era llegar a ser igual a su maestro. No importaba qué enseñaba el maestro, podía haber sido un carpintero o un filósofo, pero el discípulo quería aprender del maestro a ser igual a él. Jesús era un maestro y él tenía sus discípulos y ellos van a estar en nuestra historia hoy día. Nuestra historia viene de la Biblia y sabemos que es la verdad. Ahora, ustedes me van a ayudar. Mientras que estoy contando la historia, yo quiero que usted use su imaginación, que usted se imagina que estás ahí. Y después vamos a comentar y conversar acerca de nuestra historia. Y tu perspectiva es súper importante, porque nadie va a ver la historia igual que usted. Y cuando nos escuchamos de todos, vamos a ver mucho más detalles en la historia juntos. Así que al final del tiempo vamos a participar. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Y aquí empieza nuestra historia hoy día. Habían unas personas y ellos estaban trayendo niños a Jesús para que Jesús les pudiera tocar. Pero los discípulos de Jesús reprendían a las personas que trajeron los niños. Viéndolo esto, Jesús se enojó mucho y él dijo: deja que los niños vengan a mí y no les impides, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo, si usted no recibe el reino como un niño, no vas a entrar en él. Y tomándolos en sus brazos, puse sus manos sobre ellos y los bendijo. Y esa es nuestra historia hoy día. Muy bien. Ahora, todos, aún con cámara o sin cámara, tienen que usar sus manos y vamos a contar la historia de nuevo juntos. Primeramente, vamos a ir caminando así en nuestra mano, ¿ya? Y quiero que tú imaginas que tú estás caminando con unos niños para ir a ver a Jesús, ¿ya? Estás caminando ahí, estás feliz y porque quieres que Jesús toque a esos niños y los discípulos, manos arriba, los discípulos nos reprendían, nos frenan. Ahora, un dedo al ojo, diga, ojo. Viéndolo esto, Jesús pone las manos así en las cadenas, así, en la cinturón, y dile, se enojó mucho. Y dijo, deja que los niños, extendemos nuestras manos, deja que los niños vengan a mí y no los impides, porque de ellos
es el reino de los cielos. Ahí también él dijo otra cosa. Dijo, si usted no recibe el reino como un niño, no vas a entrar. Está bien, me gusta eso que está haciendo la hermana. No vas a entrar. Y tomándolos en sus brazos, puse sus manos sobre ellos y los bendijo. Podemos cerrar nuestros ojos. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez yo no voy a hablar, ¿sí? Solo vamos a ir haciendo. Vamos. Ok, otra vez. Vamos. Muy bien. Excelente clase. Un aplauso. Muy bien hecho. Ok, ahora vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer unas preguntas acerca de la historia y ustedes tienen que responder en el chat. Sí, y vamos a ver quién tipea más rápido y quién tiene un buen internet. Entonces, alístate en el chat y vamos a ir respondiendo a las preguntas. La primera pregunta es este. ¿Quiénes eran los personajes en nuestra historia hoy? ¿Quiénes son los personajes en nuestra historia hoy? Ok, tenemos discípulos Jesús, los discípulos, niños, discípulos Jesús, niños, discípulos Jesús, la gente también, muy bien. Ahí están los 4 principales, ¿no es cierto? La gente que estaban trayendo niños, los niños, Jesús y los discípulos. Excelente. Los padres de los niños. Ajá, un evangelio dice los padres les trajeron. Excelente. Ok, aquí está la siguiente pregunta. ¿Qué emociones ves en las caras de los niños cuando usted escucha la historia? ¿Qué emociones ve usted en las caras de los niños? Vamos a ver, ¿qué emociones ve usted? Ok, ilusión, tristeza, ¿no es cierto? Cuando ya miedo, emoción y alegría. Los niños, Jesús y el público. Esa era la respuesta anterior. Alegría, sorpresa, alegría, tristeza, amados, aceptación, rechazo. Encontramos una gran gama de diferentes emociones que los niños están experimentando, ¿no es cierto? En este momento. Ahora, ayúdame. Vamos a frenar y les quiero preguntar otra pregunta. Estos niños supongo que están con ilusión o tal vez alegría acercando a Jesús y luego eso rechazo y tristeza, tal vez enojo. Ellos se sienten cuando están rechazados. Tal vez como usted se sintió cuando usted fue niño y alguien te rechazó a ti. Entonces, ¿sabes qué? Tengo una pregunta. También pueden responder en el chat. ¿Por qué? ¿Por qué esos discípulos no querían que esos niños se acerquen a Jesús? ¿Por qué los rechazaron? Los reprendían a los que les trajeron. Puede responder ahí en el chat para que no molesten al maestro. Porque no eran importantes. Pensaban que iban a molestar al maestro. Tal vez pensaban que molestaban al maestro. No entiendo la razón. No entienden la razón de Jesús. No entienden. Tiene razón. Porque no los consideraban importantes. Una consulta.
o no una cosa, no tiene que responder eso, pero la verdad es a veces los niños sí son molestosos, ¿no es cierto? Los amamos mucho, pero aún los míos eran un poco molestosos a veces. Aquí alguien dice, son ruidosos y sucios y con demasiada energía. Así es, muchas veces. Porque los niños se les tenían en poca estima. Eso sí, eso sí. Y particularmente en la cultura en los tiempos de Jesús. Aunque hoy en día también sucede a veces en nuestras culturas, ¿no es cierto? Aún a veces en nuestros hogares y hasta en nuestras iglesias puede suceder que también tenemos en poco estima a los niños. No los vean como iguales. Dice, cuidaban la reunión con Jesús, no entendían el interés de Jesús. En esa época no se contaba a los niños, por eso no los creían importantes. ¿Sabes? Gracias por compartir. Eso es común en todos los lugares, dice. Era para adultos las cosas de Dios. Muy bien, gracias a todos por compartir. Es interesante que en uno de los evangelios, cuando cuenta esta historia, el autor usa la palabra para niños que indica infantes o niños muy pequeños, que hasta que podían haber sido niños en brazo, siendo marcados. Tal vez eran niños que ni eran conscientes de quiénes iban a encontrar o qué estaba sucediendo. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que si Jesús abraza a un niño, aún siendo pequeño, y se pone su mano y lo bendice a ese niño, algo sucede? ¿Tiene valor esa interacción? Ese Salazar dice, amén. Me gusta esa hermana. Dice, amén. Sabes, hasta los investigaciones seculares nos dicen que simplemente hay un tremendo impacto cuando marcamos un niño, en vez de un niño que nunca es marcado, solo en su desarrollo físico, emocional, hasta mental. Es increíble cómo la interacción nuestra puede tener impacto en la vida de un niño. Tengo que hacer otras preguntas, pero las otras preguntas yo quiero que ustedes van a responder en grupos pequeños. Y mientras que Mauricio está preparándonos para grupos de 4 a 5 personas, Mauricio, yo les voy a dar 3 indicaciones o 4 indicaciones, 3 para no sobrecargarles. El primero es cuando lleguen a su grupo, alguien que tiene una Biblia cercana o en su celular, uno de los individuos va a leer la historia desde la Biblia. Quiero asegurar que no me olvidé algo en la historia. Se encuentra la historia en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículos 13 al 16. Aquí los pongo en el chat. Marcos 10, 13 al 16. ¿Y por qué estoy dudando mi propia referencia? Déjame asegurarme. Es que con el internet, sí, así estoy bien. Es que con el internet hoy me descuadro un poco. Marcos 10, 13 a 16. Y uno va a leer en voz alta para todos. Luego, quiero que respondan a una pregunta, solo una. Jesús dijo así, los que escuchan mis palabras son como necios que construyen su casa sobre arena. Mas los que escuchan mis palabras y los hacen, ellos son sabios. Así que es muy importante que no solamente escuchamos la palabra de Dios hoy día, es muy importante que hacemos algo. Y cuando tú escuchas esta historia de la palabra de Dios hoy día, ¿qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo? ¿Qué es algo que tú puedes hacer o dejar de hacer según lo que el Espíritu te está hablando a tu vida? Quiero que lean la historia de la Biblia
comparten lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y luego quiero que oren uno por el otro para que el Espíritu Santo les ayude a hacerlo y obedecer las palabras de Jesús hoy día. Les vamos a dar 12 minutos, Mauricio. Ok, para perfecto. que tienen como uno para leer y unos para responder y unos para orar. ¿Ok? Van a dividir en grupos de 4 o 5. Mauricio nos va a desbloquear el muteo y cuando entren en su grupo, vayan compartiendo y van a recibir señal para regresar. Gracias. Ya los vamos a enviar a los grupos. Eso va a tomar unos segundos. Ok, deben aceptarlo para que los lleve a los grupos. Hola. Hola. Buen día. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Qué linda la narradora de la vez pasada. Soy yo, sí, me reconociste. Así es, qué lindo. Yo tengo aquí el pasaje, lo leo, mis hermanos. Bueno, yo estoy en Costa Rica, soy Sarit. Mucho gusto. Ivana, de Argentina. Muy bien. Y Kelly, ¿dónde estás? Se me fue el internet en un momentito, soy de Perú. Ay, mi bello Perú, mi esposo es peruano. Marcela, mucho gusto. Ivana, Sarit. Y Marcela. Bueno, no sé, ¿lo leo? Sí, adelante. Como no dice, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los había llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Amén. La pregunta era ¿qué nos habla la historia, verdad? Sí. Sí. A mí me hace pensar que, por ejemplo, nosotros trabajamos en un equipo de misioneros y algunos tienen hijos, otros no, hay casados, solteros, casados con hijos, y a veces los matrimonios que tienen hijos no pueden participar siempre en todas las actividades, o como tal vez los que no tenemos hijos, los que son solteros. Y a veces hay como una incomprensión hacia los papás, ¿no? Porque tienen que dedicarse a sus hijos. Y me gusta que acá, si bien Jesús se acercó a los hijos, también a los niños, está validando la actitud de esos padres que lo acercaron a Jesús. Entonces esto, pienso en que hay que valorar o apreciar todos los esfuerzos que hacen los padres para cuidar o encaminar a sus hijos hacia Jesús. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Incluso cuando eso tal
vez no sume a las actividades que se hacen en el equipo o mismo en la congregación. A veces no vemos como un ministerio la enseñanza que los padres hagan en su casa con sus hijos. Y Jesús lo vio importante. Sí. Yo me ubico como mamá y a mí me pasa que mis hijos es así como mi orgullo. Entonces, y es así como cuando voy donde alguien que estimo mucho y que le tengo mucho cariño, que no ha conocido a mi hijo todavía o a mi hija, ¡ay, es mi hija! ¡Él es mi hijo! ¡Míralo! O sea, conócelo. Y a veces mis hijos me dicen así como que, mamá, por favor. Y yo siendo mamá, yo me ubico en ese rol. Si me han hablado de Jesús, he ido escuchando de Jesús, yo le llevaría a mi hijo también a Jesús para que lo conozca. Y con mucha alegría en mi corazón el hacerlo. Jamás pensando de que los discípulos en ese momento me podrían apartar de la escena. Es lo que viene a mi mente. Bueno, en mi caso viene a mi mente que a veces como que restamos un poco dentro de la iglesia importancia a los niños, ¿no? A veces, por ejemplo, hay que hacer un evento, un culto, entonces más delegamos a los líderes, a los pastores, y a como que los niños, no, bueno. Entonces, para Dios todos somos iguales, la importancia es para todos y a veces no lo hacemos. Y en la iglesia donde yo congrego, sí veo, ¿no? Hay que hacer un culto, los adolescentes están dirigiendo, ya se les da participación, ellos están orando, los niños están participando en una actuación y lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Y yo les digo, wow. Y a veces creemos y decimos, él no se va a aprender este párrafo. No creo que lo haga igual, pero sí, también soy mamá de 2 pequeños y cuando los veo a mis hijos ahí actuando, o sea, necesito un babero porque los veo alabando, los veo actuando de Jesús, representando. Ay, es lo máximo. Y a veces no, como vuelvo a repetir, decimos, no lo pueden hacer cuando los niños son capaces de hacer hasta cosas increíbles. Sí. Qué bien, qué interesante. ¿Sabe que nuestros hijos, ellos, bueno, crecieron en la iglesia, ¿verdad? Y normalmente estaban con nosotros en el culto. Cuando nos mudamos de país, que nos fuimos a vivir a Perú, en la iglesia donde estábamos había una actividad de niños muy buena. Y le decíamos, Isaac, vamos y te llevamos. Y él a veces iba a regañadientes y así, pero lo dejábamos. Luego, cuando nos mudamos aquí a Costa Rica, él de manera voluntaria quiso ir. Pero hubo una vez que fuimos a una iglesia aquí en Costa Rica a visitar y literalmente él estaba con nosotros en el culto y vino alguien y se lo llevó. Y fue así como, ¿qué pasó? Nos quitaron a nuestro hijo, no nos preguntaron. Es como que solo podían estar en alabanza, más no podían escuchar la palabra. Yo entiendo que hay todas unas clases de adaptación para ellos, pero vuelvo y repito, me ubico desde el lado de mamá y quizás vale la pena conocer más el ministerio hacia los niños para uno poder entender toda la bondad y la dirección y el propósito que hay detrás. Entonces, sí. No sé, hermana Marcela, si nos escucha. Daniel sí es probable, es parte de nuestro equipo que esté atendiendo la otra plataforma. Ajá, gracias, Daniel. Pero Marcela tiene inactivado el audio. Más no lo tiene activado. No la escuchamos, hermana Marcela, se está intentando hablar. Bueno, creo que oramos. Sí. No sé quién quiere orar. Me gustaría. No sé si es cada uno ora por otra persona o una sola persona va a orar por todos. Eso es lo que no le entendí. No entendí, pero sería bonito orar por la otra. Yo puedo orar por Marcela. Yo supongo que Marcela nos está escuchando. Yo por Ivana.
Muy bien. Muy bien. Yo por Sari. Entonces yo oro por Kelly y por Marcela. Amén. Sí, ok, oremos. Señor, yo te doy gracias por la vida de Marcela, que sabemos que está allí, no la vemos ni la oímos. Y sabemos que donde ella está, tú estás con ella, Señor. Oro, Señor, por su vida, por su corazón, por esto que de alguna manera que hemos leído en la palabra pudo haber traído a su corazón y a su mente relacionado con los niños, Señor, que tú tanto amas, Señor. Bendice su vida, bendice su corazón y el ministerio que ella desarrolla donde está, Señor. Padre, y también en el nombre de Jesús oro por Kelly, Señor. Qué privilegio de poder orar por mi hermana que está en el Perú, Señor, nuestro amado Perú. Te pido por favor que bendiga su vida, su ministerio, su familia. Señor, y que lo que tú has puesto en su corazón con relación a los niños, con relación, Señor, a lo que está en tu corazón para con ellos, Señor, te pido que se lleve a cabo conforme a tu voluntad, que tú le des creatividad y también, Señor, en las cosas que ella se ha dispuesto a hacer, conforme a tu propósito y el llamado que tú tienes para ella, Padre. Gracias por su vida y por su corazón, Señor, en Cristo Jesús. Señor, en este día, Padre amado, yo sé que tú eres un Dios de propósito, que no nada pasa adrede, oh Jehová. Tú nos has puesto porque tú fuiste el que dividiste este grupo, Señor, no el hombre. Y tú nos has puesto y nos has juntado, Señor. No es casualidad, oh Padre amado, lo que estamos aquí. Oro, Padre amado, por la vida de Ivana, Señor, para que tú la bendigas, oh Jehová, para que tú permitas que ella pueda cumplir todos los propósitos que tú les has puesto, Señor. Que nada ni nadie se lo impida, Señor. Oh Santo, aprovecha de su juventud para que ella siga adelante, Señor. Úsala grandemente, bendito Rey, para que tú la puedas llevar donde tú creas que es necesario, Señor, para que no se haga su voluntad en ella, sino la tuya, Señor. Te lo pido por ella, por la vida de su familia, Señor, que ella siga firme en tus caminos, Señor. Que nada ni a nadie la haga retroceder, Señor. Pido para que la sigas bendiciendo, la sigas llenando con tu espíritu de sabiduría, con tu espíritu de inteligencia, para que ella sepa tomar las decisiones correctas guiadas por ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por mi hermana Sari. Gracias por su vida, por su familia, por lo que ella ha compartido esta mañana. Padre Celestial, abraza su vida, abraza su familia, su esposo, sus hijos, Señor. Fortalece su ministerio, Señor, la relación de ella, Señor, con vos. Te pido, amado Dios, que traigas a su vida las respuestas que ella está esperando, Señor, y que vos, Padre Celestial, la renueves en su mente, en su alma, en su corazón con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahí creo que ya en segundos nos vamos. Que Dios las bendiga mucho. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, bienvenidos de vuelta a todos. ¿Cómo les fue en sus grupos pequeños? Bueno, bien. Excelente. Excelente. Gracias por compartir ahí en este tiempo juntos. Y como tenemos media hora todavía, voy a saltar un poco la retroalimentación que tenía programado. Pero básicamente lo que quería que... Ops, perdón. Está bien. Se muteó, perdón. Gracias, Juan. Lo que quiero que me hagan rapidito en el chat es
de los elementos que hicimos en la dinámica con la historia, ¿qué fue algo que a ti te impactó? ¿Cuál elemento o cuál aspecto te gustó o te impactó? Así nada más. Gracias, Juan García. Luisa, gracias. La actitud de Jesús te impactó. Guillermo, el abrir el corazón. Muy bien, muy bien. Guillermo, eso sí es nuestra meta con el niño, es abrir el corazón. La actitud de Jesús de recibir los niños, dice Sarit. Burgos C dice reflexionar cómo tratar a los niños. Gracias, Burgos C. Como estaba mencionando aquí Guillermo, abrir su corazón. La verdad es que yo quiero que el niño entra en la historia de Dios y que la historia de Dios entra en el niño. Entonces hay que tener un cruce de sus historias para que la historia del niño se convierta en la historia de Dios y para que la historia de Dios guía y va formando la historia del niño. Aquí Magali, gracias ser guiados por el Espíritu Santo. Muy bien. Magali, eso es una de las nuestros puntos centrales en Kid Story. De nuestros puntos centrales es el concepto de que mi tarea es proclamar la palabra. En ese caso, proclamar la palabra es simplemente contar la historia. Y realmente el Espíritu Santo siempre obra y respalda la palabra de Dios. Él es quien convence al niño. Mi trabajo es sembrar la semilla. Dios es quien le da crecimiento a la semilla. Entonces, me encanta eso porque me quita mucha presión de mí. No tengo que convencer, solo tengo que contar y proclamar. Me impactó la historia de Jesús. Enseña a los niños a edificarlos. Importantísimo. Gracias, Nubia. Luz María, disposición de los niños. Yaroslay, la actitud del Señor. El corazón tierno y cariñoso de Jesús. Gracias, Luisa. Me impacta el amor de Jesús, dice Juan. Gracias. Lined de Colombia, recordar que los niños tienen un alto significado. Amén. Si desde niños comenzamos de Jesús, Él podrá crecer. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por compartir. Y lo que quiero ingresar ahora es hacer una transición y simplemente explicar un poquito los elementos de nuestra estrategia en Kid Story. No se preocupe, usted puede anotar cosas, pero no necesita tampoco, porque al final de la segunda sesión tú vas a recibir un manual que incluye todo lo que estamos hablando y aún mucho más. Entonces, básicamente déjame explicar que Kid Story no es un currículo, no es un programa en sí. Son estrategias de enseñanza, las cuales uno se puede aplicar a cualquier currículo o material que ya estás usando que incluye historias bíblicas, porque son estrategias de cómo contar e interactuar con la historia bíblica y el niño. Sin embargo, se puede crear un programa solo desde Kid Story. Intencionalmente tratamos de hacerlo sin necesidad de tener ningún recurso. No es que hay materiales que hay que comprar para el alumno o cosas para imprimir o producir. La verdad es que las estrategias funcionan si estás en el desierto o la selva, porque usted va a utilizar los recursos que usted tiene a la mano. Obviamente ahora por la cuarentena y el aislamiento que tenemos, desafortunadamente dependemos mucho del internet o el celular para poder reunir con un niño hoy en día. Pero pronto, Dios mediante, eso va a cambiar también. Y espero que cuando eso cambie, todos podemos regresar al campo aún más eficientes y efectivos. Sin embargo, podemos hacerlo ahora aún por internet
solo que estamos más limitados, porque algunos niños no tienen esa capacidad de conectarse. Bueno, los 5 puntos claves en nuestra estrategia son, o componentes, mejor dicho. El primero es la apertura. Aún donde estás, diga apertura, para que tú te escuches a ti mismo. Apertura. La apertura es donde el niño me va a contar su historia. Eso fue lo inicio cuando contaron una vez cuando sentías rechazado. Es muy importante en Kid Story que yo doy tiempo de escuchar al niño. Es esencial por varias razones. Uno de ellos, que tal vez para mí es lo más importante, es que nosotros creemos que el discipular, no puedo discipular a alguien con quien no tengo una relación personal. Si no conozco al niño, si no tengo una relación personal con el niño, a lo mejor lo estoy endoctrinando o simplemente lo estoy enseñando una lectura bíblica. Pero si voy a discipular un niño, necesito yo conocer el niño. Y no sé si ustedes han experimentado eso, pero nosotros sí mucho en nuestro ministerio, que el niño viene semana a semana, nuestros líderes conocieron sus nombres, recibieron sus peticiones de oración, oraban con ellos, hacían tareas con ellos, salieron los niños, pero a lo largo realmente no los conocimos. No conocimos sus sueños ni sus temores, no sabíamos lo que les preocupaba. Y el niño llegaba a la clase, me jalaba el pantalón, me decía, profe, y yo le decía, ya mismo, mijito, ya vamos a empezar, estoy alistando la lección, siéntate. Y luego ya, ok, todos sientan, cállense, ahora. Y yo me solté mi tremenda lección y todos escucharon y ahora llegaron los papás o lo que sea a la hora. Salgan, chao, ya celebramos y qué linda presentación, etcétera. Pero el niño vino y se fue y yo ni tomé un minuto para escucharlo. Algo que me fascina en la historia de Jesucristo es que dice, llamó a esos 12 para que estuvieran con él. Y hay que escuchar las historias de los niños. Yo puedo pasar niños en la calle, pero si mi hijo está en la calle, yo no paso. Si una de mis hijas, ahora, aunque ya son grandes, desapareciera, yo no me freno a buscarla. ¿Se me entiende? Ni va a comparar con la mujer en la Biblia que busca su moneda y barre toda la casa. Cualquier que es padre aquí, usted va a barrer la faz de la tierra para encontrar su hijo. Como el buen pastor que dejó los 99 y se fue a buscar. El asunto es que no conocemos el niño que está en la calle. Por eso no sentimos la compulsión de buscarlo, porque no lo conocemos. Algo que encontré con Kid Story fue que a semana que damos oportunidad, y realmente eso puede demorar 20 minutos, que los niños van contando sus historias. Y muchos piensan, es solo un rompehielo. No, para nada. Es un momento de escuchar y conocerles a ellos. Y al que sus líderes van escuchando a sus historias, van a conocer a los niños. ¿Y sabes qué? Uno no tiene que decir, llama al niño, vea cómo está. Ya cuando tú conoces el niño, uno se preocupa por el niño. ¿No es cierto? Cualquier niño que es íntegro en tu vida, tú lo amas. Yo digo, no hay niño que uno puede conocer y no amar. ¿No es cierto? O sea, al conocerlos es amarlos, aun si son malcriados y todo lo demás. Cuando ya lo conoces, lo amas. Y cuando lo amamos, entonces el criar y corregir y nutrir y amar resulta fácil. Es como lo que pasó cuando estuvimos en Cuba. Perdón, ya me voy largo predicando. Perdón, tengo que enfocarme. Pero la esposa de una pastor, ella muy capaz en Ministerio de Niños. Habíamos hecho 3 días de talleres y domingo en la tarde estuvimos haciendo prácticas con niños y ella hizo con su grupo pequeño.
En el grupo pequeño de ella habían 4 niñas. Primera vez que ella conocí, porque habían venido gente de todo Cuba. Hicimos un proyecto con niños del pueblo donde estuvimos. Entonces, esa pastora, la esposa de ese pastor, no sabía, no conocía ninguno de esos niños de antemano. Así que ella tuve sus momentos ahí en la clase y tuvieron 10 minutos para contar una historia de su niñez y avanzamos. Salieron los niños de la iglesia, almorzamos ahí juntos y fuimos todos a descansar en las salas de la iglesia donde estuvimos hospedados. Era como 30 personas en el taller. Y como 3 de la tarde, esa señora estaba ya acostada queriendo tener una siesta cuando escuché pies, taca, 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 subiendo a las aulas de la iglesia, buscándola ahí dentro del aula. Ahí está la maestra, dijeron. 3 niñas regresando. Está dormida. No, mira, el ojo se mueve. Y se acercaron a ella y dice, ya, sí estoy despierta. Dice que pasaron 2 horas ahí con esas 3 niñas. Ella cepillando su cabello y conversando. Cuando reunimos en la noche para hacer una retroalimentación del grupo, ella lloraba al que nos contaba y decía, entendí algo cuando se reunieron. Ellas regresaron porque antes, hoy día, yo les había escuchado. La verdad es que los niños no tienen personas que les escuchan. Entonces, esa apertura es una oportunidad para que usted conoce al niño y el niño cuenta su historia. A veces esa historia puede ser muy pequeña o muy breve. Puede ser que la pregunta es simplemente ¿cuál es tu animal favorita? Y uno dice el león y otro dice la mariposa, ¿no? Según el niño. Pero aún así usted va a ir conociendo cómo es este niño, escuchando sus respuestas semana a semana. A veces con los niños muy pequeños no van a conversar mucho, no tienen muchas historias en su memoria. Sin embargo, lo que podemos hacer en la apertura es hacer una pregunta o, en su defecto, también podemos hacer una actividad en lo cual creamos una memoria, una historia con los niños juntos. Un momento de sonrisa, un momento de alegría juntos. Entonces, eso es la apertura. Segundo, antecedentes. Antecedentes es cualquier información que el niño necesita entender para poder entender la historia que les voy a contar. Quiero darles de antemano. Hoy día, en el momento de antecedentes, yo definí un término por ustedes. Y recuerden cuál palabra fue que yo les dije. Alguien puede tipearlo en el chat, en las antecedentes. Yo les expliqué qué significaba un término. Tal vez ni se dieron cuenta. Tal vez eso les ayuda a recordar. Discípulos, así es. Y la razón por qué hizo eso es que por tal vez Tatiana es su primer día aquí con nosotros. Y ella no ha escuchado, no tiene entendido qué es la palabra discípulo. Entonces, cuando yo voy a contar la historia, yo voy a decir, y los discípulos de Jesús los rechazaron. Ella no tiene contexto de qué es un discípulo, por qué eso es importante. Entonces, yo debo esa información en el antecedente. Puede ser que voy explicando qué era la lepra, si hay una persona leprosa. O puede ser que explico qué era un cobrador de impuestos, si voy a hablar de saqueo. O puede ser, la historia es Jericó, que voy a explicar que las ciudades en los tiempos antiguos tenían muros que los rodeaban. Entonces, cualquier información, si vivo en la sierra, bien alto, en Perú, y no hay cuerpos de agua grandes cerca donde yo estoy haciendo la historia del mar de Galilea, o el lago, traigo una imagen, una foto de un lago grande y una lancha chiquita para pescar, para que el niño pueda capturar en su imaginación cómo es ese lago y cómo era el barco. Para que no sale en la mente el Titanic en el océano, ¿no? Cuando cuento la historia de Jesús y un barco. Entonces, es importante, según mi contexto, qué son los antecedentes que necesitan los niños en mi contexto para poder entender la historia. Entonces, apertura,
Niño cuenta su historia, antecedentes. Preparamos al niño para la historia. Sí, y la importancia del contexto. Así es, Sarit. Muchas veces en el antecedente hay algo que se sucedió en la historia anterior o hay algo del sitio donde están que tiene mucha importancia. Entonces, muchas veces las antecedentes me demora más que contar la misma historia. Hoy día, si fijaron, logré contar la historia en 40 segundos, porque la historia son solo 4 versículos. Es bien breve, entonces no demora mucho en contarla. Pero los antecedentes sí son importantes. Muy bien, la tercera es contar la historia. Y simplemente yo lo voy a contar. Y hay muchas formas que puedo contarlo. Eso podemos explicar luego. En Kid Story con niños usamos muchas maneras de contar. Puede ser que ellos colaboran conmigo. Puede ser que ellos participan. Puede ser que yo use un títere, una drama al que voy contando la historia. Puedo ponerme un disfraz o puedo solo contarlo, así como hoy día. La cuarta es volver a contar la historia. Eso tal vez es la más importante en Kid Story. Bueno, no digo la más importante, pero es muy importante volver a contar la historia. Porque los niños son los que van a contar. Nosotros hicimos tres formas de volver a contar la historia. La primera fue gestos, pero ustedes lo hicieron. Entonces, ustedes están recontando la historia. La segunda fue unas preguntas en el chat. Simplemente repasamos la historia por información. Por ejemplo, quiénes eran los personajes de nuestra historia, etcétera. Eran momentos que usted tiene que repasar la historia ahí. Y la tercera fue cuando dividieron en grupos pequeños, alguien leyó la historia de la Biblia. Nuestras formas de recontar la historia en Kid Story son variadas. Incluso nuestra recomendación es que uses diferentes formas cada semana. Pueden ser juegos o música, manualidades, teatro, lo que la imaginación viene, pero siempre que el niño es el que está recontando la historia. Y de ahí la quinta, la última, son preguntas de descubrimiento y respuesta, lo cual nosotros hicimos muy breve hoy día, por la hora que tenemos acá. Pero en estas preguntas vamos a aprender en la segunda sesión que hay 3 clases de preguntas que vamos a hacer. Nosotros hicimos preguntas de mente, de corazón y de mano. De mente es información de la historia. Corazón, cómo eso me afecta, cómo me hace sentir yo. Y de mano, ¿qué voy a hacer ahora con lo que he aprendido? Entonces, eso es los 5 elementos esenciales de nuestra estrategia. Y corresponden bastante con lo que aprendieron en el taller de oralidad aquí con Tatiana. Simplemente que le damos un pequeño ajuste al área de la niñez. Ahora, en nuestro taller, normalmente nosotros también tomamos una sesión de cómo aprender una historia. Pero la verdad es que Tatiana hace ese trabajo mejor que yo. En el taller que ustedes tuvieron, ustedes aprendieron cómo aprender una historia aún más detalladamente que yo les iba a enseñar. Así que ya saben cómo hacerlo. Por eso les puedo dar su primer tarea. ¿Sí? Anote esa tarea antes de la sesión 2. Ustedes van a aprender una historia, la que yo voy a contar ya mismo. La historia se encuentra, anótalo, y yo voy a ponerlo en el chat a la vez. Se encuentra en el libro de Mateo, Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, y voy a doble chequear para asegurarme que no estoy haciendo mal. Mateo 14, 22 al 33, así es. Esta es la historia de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Entonces, esta es una historia muy larga. Entonces, pero ustedes son muy buenos en aprender historias. Entonces, su tarea es aprender esta historia y
al que vas aprendiendo. Tatiana, en la tarea de aprender de ustedes, ¿ellos tienen que contarlo a alguien para practicar? ¿Lo van contando con personas? Sí, esa es la idea, que ellos puedan leerla varias veces y se la puedan contar a otra persona. Perfecto, porque yo también quiero que usted en esta semana lo cuentas a alguien, por lo mínimo una vez, esta semana, antes de la siguiente sesión. Y de ahí vamos a trabajar con esta historia en sesión número 2. Ahora, algo que hacemos con niños, que es un poco diferente, es adecuamos la historia un poquito para el niño. ¿Qué quiero decir eso? Adecuar. ¿Qué significa eso para mí? Bueno, si tengo niños de 5 años y estoy contando David y Goliat, probablemente voy a frenar la historia cuando la piedra le golpea, el gigante se cae y ya, fin. No voy a mencionar que sacó la espada, voló la cabeza del gigante y lo llevó a la carpa de Saúl, David, ¿no es cierto? Porque después cuando dibujamos la historia, no va a ser tan bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos saben hay historias no adecuadas para niños en la Biblia? Hay historias que no son de 16 años y arriba. Ok, entonces, adecuamos la historia quiere decir que voy a incluir la información buena, apto para el niño, y también lo voy a poner en términos que el niño entiende. Por ejemplo, hoy día yo usé, como dice en la versión internacional, Jesús se enojó mucho. La Reina Valera dice Jesús se indignó. No quiero trabar los niños con la palabra indignar en esa historia. Cuando usted encuentra aquí en Mateo 14, va a hablar de la cuarta vigilia de la noche. O puedes explicar la cuarta vigilia en tus antecedentes. Si tienes niños de 10 años, está bien. Pero si son niños menos de 6, de 7 años, de pronto solo voy a decir luego de las 3 de la madrugada. O tal vez voy a decir muy de madrugada, que es sinónimo con el concepto de la cuarta vigilia. Eso es adecuar la historia al niño. Es decir, no quiero añadir nada a la palabra de Dios, pero quiero contar la palabra de Dios en el idioma del niño, para que el niño entienda. Sea español, sea francés, o sea idioma de jardín, ¿no es cierto? Entonces, a ese punto queremos adecuar. Así que cuando aprendes la historia, tú puedes ir adecuándolo un poquito por la edad de un niño. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo aquí de tarea? No, eso por el momento. Iba a hacer una actividad rápido con ustedes, pero eso va a esperar hasta la próxima semana, porque es una buena actividad y no quiero hacerlo apurado. Entonces, nos falta 5 minutos y, bueno, primeramente, gracias por estar aquí. Espero que este inicio ha sido un tiempo bien invertido por ustedes. Si tienen otros amigos, pueden ver este taller, entiendo, por Facebook o por YouTube. Y no sé si Mauricio, ellos pueden acompañar la próxima semana o no. Pero bueno, aquí te paso a Mauricio y muchas gracias. Un gusto conocerles en esta mañana y nos esperamos ver el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Gracias, Steve. Bueno, yo creo que merece un aplauso. Déjeme abrir los micrófonos para que lo escuche, ¿verdad? Un segundito aquí. O sabe, hacemos con los niños los aplausos silenciosos. Ok, está bien, muy bien, muy bien. Tenemos 70 niños hoy tarde en Zoom. Es increíble, es un caos bello. Perdón, Mauricio, que Burgos está pidiendo si pueden hacer un resumen de los 5 pasos. Ok, adelante, sí. Steve. Buena, excelente. Apertura. Antecedentes. Gracias, Luisa, por ponerlo en el chat. Apertura, antecedentes, contar la historia, volver a contar la historia,
preguntas de descubrimiento y respuesta. Y bajo el punto 3, contar la historia, puede poner en paréntesis yo cuento la historia, y volver a contar la historia, poner en paréntesis niños, porque los niños son los que vuelvan a contar la historia. Y Sarit dice, tiene una pregunta. Claro. Adelante, Sarit. Muchas gracias, Steve, y qué gusto conocerlo nuevamente. En su experiencia, usted hablaba de que se usaban varias metodologías como drama, música, bueno, el teatro es drama, etcétera, otras herramientas, ¿verdad? En su experiencia en trabajo con niños, digamos, a su corta edad ya se detecta quiénes son más auditivos, quiénes son más visuales, quiénes son kinestésicos, etcétera. ¿Cómo trabajan con esa parte de la manera de ser de cada niño en cuanto a su capacidad de aprendizaje? Sarit, es una excelente pregunta. Como ustedes saben, igual como nosotros grandes, los niños prefieren ciertas actividades y aprenden mejor a través de diferentes actividades según su composición, digamos, ¿no? Del mismo niño. Primeramente lo hacemos variado, las actividades. Aún las 3 formas de recontar, quiero que sean variadas cada clase. Entonces, eso me ayuda porque una cierta actividad conecta más con un niño que la otra actividad. Entonces, eso es primer parte. Cuando ya soy bastante, si puedo desarrollar bastante el ambiente a lo largo, a veces puedo dejar 3 opciones para los niños y ellos van y escogen cuál sitio quieren trabajar, la historia. Pero eso solo puede suceder si tengo una aula o un sitio adecuada que me da chance de hacer eso. Entonces, no menciono eso mucho porque no quiero que alguien se siente, bueno, no puedo hacer eso, entonces no va a ser bueno. No. Igual, solo vas rotando los métodos que vas a usar. Pero a veces en la aula tú puedes tener una estación de, aquí se van a dibujar la historia, por ejemplo. Y aquí vamos a hacer una drama y los niños se escogen dónde quieren ir. Es una opción muy efectiva cuando tiene suficiente espacio y capacidad. Pero no es recomendable iniciar así, sino iniciar paso a paso. Buena pregunta. Mauricio, yo sé por la transmisión tal vez tenemos que cortar, pero les digo, y no sé si tienes que cortar la reunión, pero yo soy disponible de quedar para preguntas aún después. Está bien. Si tenemos, podemos tomar un tiempo para preguntas. Normalmente programamos estas sesiones hasta 2 horas sabiendo que hay un margen allí. No nos vamos a extender hasta ese tiempo, pero sí, si hay 2 o 3 preguntas en el público, nos avisan y abrimos sus micrófonos para que puedan hacerlas. Adelante, Guillermo. Ok, déjame ver aquí. Yo pensé que coanfitrión. Okay. Gracias. ¿Cómo estás, Steve? Dios te bendiga. No, bueno, lo que pasa es que mientras yo iba haciendo el repaso de los pasos que tú ibas dando, ¿verdad? Me gustó mucho toda esa parte que tú diste. Y claro, esto está hecho para niños. Sin embargo, yo iba viendo los pasos y decía, pero mucho de esto es aplicable también para adultos. Es decir, porque incluso en algunos de los talleres que nosotros damos, nosotros también aplicamos lo que se llama gamificación, juegos, cosas así con adultos. Es decir, y eso es algo que se está dando mucho hoy en día, ¿no? De que los adultos descubran también esa posibilidad de poder participar, poder pintar, poder hacer otras cosas que normalmente se piensa que no son de adultos. ¿Qué piensas en relación a eso? Yo estoy 100% de acuerdo, Guillermo. Usamos esas estrategias con universitarios, con adultos. Incluso tenemos grupos en casa de nuestra iglesia porque somos parte del equipo pastoral aquí en Puerto Viejo. Y tenemos como
casi 30 grupos en casa de la iglesia y los adultos se ponen más juguetones que los mismos niños, te cuento. Yo recuerdo una vez tenían la historia de Jesús y Nicodemo, del nuevo nacimiento. Y se hizo competencias hicieron un baby shower, como que va a nacer un bebé. Y hasta que decoraron la casa y compraron pañales y era una locura lo que hicieron la gente para animar la lección. Entonces, sí, definitivamente. Si ustedes disfrutaron la dinámica, ¿cuánto más no va a disfrutar otra persona o otros adultos? Sí, sí funciona. Y desarma mucho el juego, el reír, la informalidad, rompe mucho las barreras que muchas veces tenemos formados en la sociedad de lo que no vamos a hablar o cómo vamos a actuar. Y me impacta ver cómo la gente puede estar riendo y disfrutando y al paso empiezan a llorar simplemente contestando una pregunta. Entonces, sí, definitivamente. Las estrategias sirven aún para niños grandes como nosotros. Me gustó esa expresión, sí, niños grandes como nosotros. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Helen tiene la mano levantada, Helen Oliver. A ver si la encuentro. Ok, ya la veo. Mientras consigues a Helen, hay una pregunta aquí en el chat que Luisa pregunta si con los adultos que no saben leer, ¿cuáles serían las recomendaciones adecuadas para su participación? Muy buena pregunta. Lo que me gusta es que hoy yo sí hizo la forma de recontar leyendo la historia, pero esto no es el principal, ni es necesario. Con adultos simplemente yo cuento la historia una vez y luego ellos pueden hacer señas, pueden recontar, pueden hacer un juego. Hacemos juegos donde una persona cuenta un parte y la otra tiene que seguir y la otra tiene que seguir y la otra tiene que seguir. Entonces son todos estrategias orales, sin que el adulto tiene que leer nada. Y es la mejor forma de aprender la historia. Y nosotros sabemos que la historia se pega a la mente mucho más que cuál otra forma. Olvidamos el título de los 3 puntos del sermón el domingo siguiente, hasta que media hora después del almuerzo ya hemos olvidado. Pero la historia que cuenta dentro de un sermón, eso no se olvida, se mantiene. Y así son las historias de la Biblia también con los adultos. Así que definitivamente funciona con adultos. ¿Alguna otra? Gracias, Steve. Sí, Helen fue el niño que tocó algo por allí, así que no hay ningún problema. Si hay alguien más que tiene otra pregunta. Aquí dice Claudia, el enseñar un verso a los niños iría al último, porque ¿para qué se puede poner en práctica? Ya, entiendo. Muchas veces recibimos esa pregunta, si nosotros enseñamos un versículo con cada historia. No lo hacemos dentro de la estrategia. Y como tampoco les voy a decir, cantan canciones, ¿no? Eso sería un componente que ustedes incluyen en su ambiente con los niños, pero solo vamos a enfocar en la estrategia de la historia en sí. Ahora, puedo recomendar, sí, que si van a enseñar un versículo bíblica, muchas veces vale enseñar un versículo desde la misma historia. Por ejemplo, en esta historia de hoy puede ser, deja que los niños vengan a mí y no les impides, porque de los tales es el reino de los cielos, por ejemplo, ¿no? Puede ser esto en mi versículo y puede ser que lo enseño después o aún antes de la historia. Realmente su momento no importa tanto, pero no va a ser parte de este taller, porque solo va a enfocar en cómo contar la historia en sí. Pero sí es muy bueno. Otra pregunta, Steve. Sé que estamos hablando de historias de la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Y en un contexto con niños.
Pero así como dijiste que la mayor parte de la Biblia está llena de historias, hay partes que no son historias, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas paulinas, etc. En ese caso, que no son historias en sí mismas, ¿usan alguna estrategia para enseñar que no son historias propiamente? Sí, igual, obviamente estamos enfocados en niños, pero hay formas de enseñar aún lo que es prosa en la Biblia en una forma narrativa. Me pongo a pensar, mi amigo una vez enseñando la carta de Efesios a niños, se disfraza de Pablo con una pluma, con papel y una vela, y entra al cuarto y se sentó ahí así y levantó la pluma. Y él tenía 6 versículos de la carta de Efesios que había memorizado, ¿no? O aprendido, mejor dicho. Y él dice, saludos a la iglesia de Efesios. Entonces era el saludo. Y luego él dice, creo que era el de sentar, caminar y parar, ¿no? Los 3 famosos versículos ahí. No se olvidan, están sentados con Cristo en lugares celestiales. Sigan andando en el espíritu, ¿no? Y la última, y después de todo, manténgase firme, parado. Y de ahí hizo la clausura. Y él hablaba en voz alta al que escribía. Y cuando hacían la dinámica, repasaban los puntos que había en el versículo. Entonces, sí se puede tomar una enseñanza como tuvimos un buen tiempo con Lucas 7, creo que es el comparable con el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, pero donde dice, no juzgas o serás juzgado, perdona y serás perdonado, y entra con 4 frases y luego habla de la palanca en el ojo, y el polvillo en el ojo. Hicimos la historia con objetos al que vas contando. Y aunque no es una historia, sí se puede hacer oralmente, con bastante facilidad y creatividad. Bueno, vamos entonces a dejar creo que por allí y seguramente en la próxima vamos a tener oportunidad para más preguntas. Vamos a tomar 1, quizás 2 minutos más de ustedes solamente para darles algunas noticias. Uno es, por supuesto, la próxima semana, en el mismo horario, vamos a tener la segunda parte de esta exposición y vamos a enviar igual la invitación a través del grupo de WhatsApp. Aquellos que están en las redes sociales y que quieren ser parte también del grupo, allí también encontrarán el cuestionario, y es por cuestiones de seguridad que hacemos llenar un cuestionario y luego los invitamos a ser parte del grupo de WhatsApp. Pero hemos creado otra herramienta y voy a compartir rápidamente aquí mi pantalla. Hemos creado una herramienta porque a través de los años haciendo ministerio, el Señor nos ha permitido ir, como dije creo al comienzo, a cerca de 36 países como equipo, ¿verdad? A través de los años. Gente de diferentes lugares, en Asia, en África, en América Latina. Y por supuesto conocemos a mucha gente, hay muchas redes, pero queremos empezar ahora a desarrollar, a crear algunas comunidades virtuales. Y en nuestra página de Facebook, de EduTech, ustedes pueden encontrar, por supuesto, herramientas como las grabaciones de estas capacitaciones, pero también creamos ayer, por ejemplo, unos grupos. Entonces hemos creado grupos para cada área ministerial que tenemos y la idea es, si usted tiene muchísimo interés en oralidad, entonces usted puede ir al grupo Oralidad EduTech Mission, unirse a ese grupo, puede invitar a otra gente y de alguna manera ahí vamos a estar poniendo materiales, vamos a estar subiendo videos allí que son más específicos para esa área de su interés. Y por supuesto, si tiene las otras áreas que desarrollamos allí, es el área de liderazgo, el área de tecnología y el área de educación virtual. Y estamos hablando en español, en inglés vamos a tener lo mismo. Incluso ya como hemos estado dando talleres en el área de oralidad en inglés, entonces también tenemos ya un grupo que creamos allí. Entonces ustedes pueden ir allí, pueden por supuesto compartir el material con otros. La idea La grabación se ha detenido. Poderles equipar de la manera más conveniente para ustedes.
Lo otro es, tenemos también nuestro Esta canal. reunión está siendo grabada. Gracias. El canal de YouTube donde también estamos subiendo los videos y ustedes pueden compartirlos con otras personas y allí también están organizados por listas de reproducción donde hay algunos específicos, por ejemplo, oralidad, los 4 capacitaciones, los que no la tomaron, pueden ir allí al área de capacitación de oralidad y tenemos ahí una lista de reproducción, por ejemplo, con los 4 capacitaciones completas. Entonces usted puede tomarlas. Tenemos pendiente con algunos de ustedes enviarle los certificados. Esperamos hacerlo la siguiente semana. Hemos estado súper ocupados, pero queremos cumplir con eso también. Y si usted tomó solamente 1 o 2 o 3, puede tomar el que le hizo falta allí y por supuesto puede también compartirlo. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. De verdad apreciamos mucho su compromiso con el Señor. El tiempo suyo es valioso. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y voy a pedir a mi esposa que está allí que quizás cierre este tiempo en oración. Adelante, Rosalía. Oh sí, Padre, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa presencia en nuestras vidas, Señor, porque podemos estar aquí hoy reunidos, porque la tecnología nos lo ha permitido, Señor, y poder tener a Steve. Gracias por su disposición, por las enseñanzas que él trae, Señor. Gracias por cada uno que se ha unido. Te pido, Señor, que tú seas dándonos sabiduría para usar estas estrategias, Señor, que tú nos permites conocer en este tiempo, Padre amado. Así como decía Steve, que estamos en cuarentena, muchos estamos encerrados, todavía no podemos compartir con la gente cara a cara, de forma presencial, pero sí, Señor, podemos seguir capacitándonos y salir fortalecidos de esta situación con más estrategia, con más herramientas, con más ganas de servirte, Señor, y de hacer el ministerio que tú nos has encomendado. Permite que cada uno pueda usar lo que va aprendiendo para el crecimiento de tu reino, Señor, para que tu palabra siga siendo conocida, para que tu palabra siga siendo predicada en los diferentes contextos. En el nombre de Jesús, pongo el resto del día delante de tu presencia. Guárdanos, Señor, y amén. Gracias, Rosalía. Bueno, gracias, Steve, de nuevo. Que Dios te bendiga, hermano, y bendiciones a todos. De verdad, muchas gracias. Dios les guarde. Nos vemos pronto. La grabación.